Me da pero mucho gusto, en verdad, saludar a Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Estoy muy bien, gracias. Muy buenos días. Oye, Carlos, ya está de peleonero Donald Trump. No sé si eso sea noticia o no, pero ya está diciendo, mira, palabras más, palabras menos, en un Twitter que publicó a las 7:49 Republican senators will let the American people down. Obamacare premiums and deducible are way up. Senadores republicanos no defraudarán al pueblo estadounidense. Y bueno, pues ahí se va contra el Obamacare y las deducibilidades que se realizaban. O sea que sigue festinando lo que pasó esta semana y lo que ayer nos ayudabas a entender la importancia que tuvo este paso que se dio para echar marcha atrás en el Obamacare, ¿no? En efecto, Jaime, ese Twitter muestra, hay que darle crédito al tipo, que te dijera, está entendiendo o siempre ha entendido o qué sé yo, pero el punto es que está ya presionando, está doblando, intentando doblarle los brazos ya a los senadores, es decir, desde su punto de vista, es una buena táctica. Es decir, ahora, como te decía, el paquete que pasó a la Cámara Baja va al Senado y en el Senado, no obstante que son republicanos, por diferentes razones, muchos de ellos, aún siendo republicanos, no son extremistas como en la Cámara Baja, en parte porque pues sos el senador X de Iowa, por ejemplo, aunque sea republicano, ya ves, tu estado es diverso, no todos son caraduras como en un determinado distrito congresional. Entonces estos republicanos, aunque sean conservadores, tienden a ser más moderados, no todos, pero muchos de ellos. Entonces, por eso muchos de ellos han dicho, no vamos a aprobar esa cuestión, esa locura que pasó la Cámara Baja, porque ya lo decíamos ayer, va a dejar a millones inseguros, qué sé yo. Pero ya de esta manera Trump nos está presionando porque, de nuevo, si tú sos congresista X o senador X, no querés que el presidente llegue a tu estado, a tu distrito, a gritarte, miren, ¿saben qué? El senador este está contra mí, está contra usted, bla, 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 porque te va a mover el piso en la reelección, ¿no? Es más difícil hacer eso contra un senador, pero te insisto, es parte de la política y ya él está jugando esa presión contra los senadores. Pero leía un artículo me parece que era Gabriela Farías, la de CNN, donde hacía una reflexión y decía, y lo mismo que tú señalabas ayer, Carlos, habrá que celebrar algo, los estadounidenses tienen que celebrar algo con la derogación de esta ley que sin duda le va a pegar. Ayer nos sacabas algunos números, 20 millones quizá de personas se puedan ver afectadas, 20 millones que van y votan, 20 millones que van y le pueden exigir a su senador, a la persona por la que votaron, por la persona que apostaron, que no les haga eso. Esa es la visión demócrata, Jaime, sin duda, y de muchos republicanos más o menos que no son obsesionados con la ideología. Es decir, el background de esto, el antecedente de esto, Jaime, es que por 7 años, desde que pasó el Obamacare, los republicanos se iban a dormir pensando en eso, ¿no? Ha sido una obsesión, una cuestión que tú decís, ¿de dónde sacan estos tipos? ¿Quiénes son estos seres humanos que viven obsesionados con algo que, como tú decís, va a perjudicar a la gente? Pero la cuestión ideológica ha sido brutal. Obamacare. Había una mezcla de, que te dijera, hasta de racismo, si se quiere, ¿no? Todo lo que venía de Obama, pero en particular esta es una cuestión, tiene sus defectos, la ley sin duda le afecta a gente, hay gente que tiene que pagar primas muy caras, qué sé yo, pero en términos generales, se dijera, ha ayudado a millones de gente que antes no tenían seguro. Entonces, el punto es que ese es el antecedente, la obsesión, tenían que pasar algo que te dijera, y la gente se pone anteojeras ideológicas, no quiere ver la realidad, simplemente con que le digan, tiramos a la basura, vamos a quedar, wow, tremendo, a celebrarlo, más allá de las consecuencias, ¿no? Pero ya cuando se analizan las consecuencias, eso que tú has dicho es la realidad, es decir, ya no hay necesidad de ser experto de estrategia política para decir, ¿saben qué? El comercial contra el fulanito Joe Smith que votó por esa ley va a ser señor, usted votó para que le quitaran el seguro a millones de gente, y esa es la realidad. Te insisto, ellos lo ven, ellos dicen que él va a traer más opciones porque el mercado va a intervenir más, qué sé yo, un montón de sinsentido, que al final de cuentas esto va a perjudicar a millones de gente, y ya los demócratas se están felices de que, relativamente hablando, que van a tener una poderosa arma para golpearlos duramente en la elección del próximo año de los congresionales. Oye, pero entonces se la van a cobrar, sin duda, en algún momento, ¿no? Se la van a cobrar, y las perspectivas de inmediato, hay que te dijera,
varias casas que son como, actúan como mitad casas de apuestas, mitad analistas que de inmediato te dicen, Distrito X en Iowa, ¿quién está ganando? El mismo día que pasa la ley y en la mañana ya tenían 20 distritos republicanos que habían cambiado según sus pronósticos de inmediato solo porque el congresista ese en ese distrito había votado en favor de la ley. Eso te da una idea de lo grave que es esto, ¿no? Y muchos de ellos incluso votaron por la presión de Trump o por diferentes razones, y ellos mismos, muchos de esos que votaron, esperan sin decirlo abiertamente, que el Senado no pase la ley, que haga una cosa diferente, y ya ves, por esta reconciliación entre las dos cámaras, al final pasa un híbrido que no tenía nada que ver con lo que se pasó inicial. Muchos de ellos esperan que eso suceda sin decirlo, ¿no? Ojalá que no pase, yo tenía que votar, entiendan, porque Trump me llamó y no podía esconderme, tenía que votar, pero esa es la situación. Es una ley que en el papel, te digo, por lo que hicieron, los va a golpear durísimo a los republicanos. Oye, Carlos, y lo que vemos en la democracia estadounidense son los pesos, los contrapesos, la manera en la cual estas inercias y esta manera de que el electorado le puede cobrar. Vámonos de una democracia moderna, de una democracia donde pues las cosas viven y se palpa, y lo que la ciudadanía pues piensa, dice, va a una urna y se hace sentir. Detengámonos rápidamente antes de irnos a Francia. Carlos, permíteme hablar de Venezuela. Los caminos que le quedan pues cada vez son más reducidos a Nicolás Maduro. Ahora ya salió con este tema de la asamblea. La oposición no se fue por este anzuelo. No sé si pueda llamarlo un anzuelo. Pues encrucijada tremenda que está viviendo el pueblo venezolano. Más de 30 muertos, más de un mes de protestas. Se acorta el tiempo, ¿no, Carlos? Todo lo que has dicho es cierto, Jaime, y uno, obviamente, a través de los años hemos sido muy críticos de la situación venezolana, de Maduro y todo esto. No habría mucho que decir. El único elemento que a mí me atemoriza y que envenena, complica por 1000 veces a la raíz cuadrada el análisis, Jaime, es el surgimiento esto. Primero, el continuo apoyo de todo el estamento militar, ¿no? Pareciera que el estamento militar se la va a jugar hasta el final con él. Eso es grave porque significa que están dispuestos a llegar a todo, ¿no? Ese es número uno. Aunque hay que decirlo, ya ves, aun cuando ha muerto gente, no es una represión brutal, abierta, es decir, de matar como hacían en Centroamérica o en el Cono Sur en los 70s y finales de los 70s, ¿no? Es decir, es cierto que reprimen y todo, pero todavía no es una represión así a matar abiertamente una manifestación. Pero lo que voy, más allá de eso, lo que voy es que el estamento militar sigue con el uno. Y dos, lo que decía que me complica a mí el análisis, es el surgimiento de todas estas bandas, que te dijera lumpen, que se le llama si se quiere, todas estas bases chavistas que poco a poco se van armando, ¿no? Todo este montón de gente que por intereses o por ideología o por lo que sea están con Chávez. A lo que voy es que no va a ser tan simple, que te dijera, convencer, entre comillas, o desarmar a toda esta gente. Entonces, no me queda claro, Jaime, cuál es realmente, que te dijera, cuál es la salida, porque tenés realmente casi una guerra civil en donde dos sectores de la población totalmente divididos, y a no ser que viniera de parte de los mismos chavistas o de parte del establishment militar una manera suave, un aterrizaje lentamente en el cual cambies las cosas, convenzas a estas bases izquierdistas, chavistas, de que no hay necesidad de meterse en la lucha armada o a defender con armas lo poco que tienen, pudiera llegarse a una transición. Insisto, a lo que voy es que no es tan simple como decíamos antes. No, si es que todo es que ceda Maduro y que no sé qué. Está él mismo, ha creado un pequeño monstruo dentro de su propia gente, tanto con los militares como con estas bases, que no va a ser tan simple, Jaime, entrar en esa transición, a no ser, digo, que dentro de los mismos chavistas o dentro del mismo establishment militar aparezca un liderazgo que diga, vamos a ver cómo aterrizamos suavemente esta transición. Tienes razón. A mí me llama mucho la atención, me meto de vez en vez al Twitter de Nicolás Maduro
y de hecho se lo comentaba la otra vez a Paola Rojas, me impresiona. Yo sé que en muchas ocasiones son eventos armados, eventos pues con un escenario muy propicio, pero hay miles de personas que todavía confían en Maduro, que lo apoyan y que están ahí con él, ¿eh? Veía un evento que hicieron en una base militar de la ideología de cómo un cabo, un cadete se representa ante Maduro, evocando a Chávez, evocando la independencia. Vaya, ahí le meten varias cosas de la sociedad, del corazón, de la vida, de Dios, de Chávez y de Maduro y de lo que está viviendo. Híjole, qué cóctel, ¿eh? A eso un poco, has tomado muy bien el entrelineado que pretendía decir, y es eso precisamente, ¿no? Que no es que te dijera, por poner un ejemplo, me vino otra vez a la mente las juntas militares del Cono Sur en los 70, los gobiernos ultraderechistas en Centroamérica, El Salvador, Guatemala y todas esas cosas. Básicamente lo que tenías era un sector de la población en el lado izquierdo dispuesto a la muerte, a cambiar el sistema, y en la élite de poder tenías a estos gobiernos derechistas, estas juntas militares, pero el resto de la sociedad era más o menos indiferente. Es decir, no es que se la hubiese jugado a muerte con la derecha, habían grupos que te dijera paramilitares, con de la muerte y cosas así, pero en general el resto de la sociedad era un poco indiferente, simplemente, bueno, no, estos pinches comunistas, no estoy con ellos, que no sé qué, pero no había. En cambio aquí sí tenés eso que estás describiendo, esa entrega ideológica equivocado por las razones que sea al chavismo. Es decir, tenés literalmente dos sectores de la sociedad, como decíamos, divididos, cada quien en su esquina, dispuestos a todo, que repito, no existía aún en guerras civiles, clásicas guerras civiles como la de El Salvador. No, nunca hubo. En el lado derecho solo estaban los oligarcas, los militares y dos que gatos ahí. El resto de la sociedad eran espectadores nada más. Aquí no. Aquí están metidos totalmente con el proyecto Maduro, equivocados por las razones que sea, pero están con él. Y no solo están con él, Jaime, sino que eventualmente se están armando también. Entonces complica. Volvemos al inicio de todo esto, que parecemos cantibles porque no damos una solución, pero esa es la realidad. Complicadísimo. Complicadísimo. Carlos, pues te abrazamos, te deseamos lo mejor. A ver si la próxima semana ya, sabiendo el resultado de París, de Francia, de las ciudades importantes, de aquella también, democracia, sí, muy antigua, pero también que tiene sus pesos y contrapesos y que los hace valer, platicamos de lo que suceda hoy con Macron, Le Pen, ya sabiendo el resultado. ¿Te parece? Perfecto, debería de ganar Macron si no hay un terremoto político, pues, ¿no? Sin mayor problema. Es lo que se ha estado viendo en los sondeos. Esperemos que así sea por el bien de la Unión Europea y de que se tranquilicen las cosas en este mundo. Gracias, Carlos, te abrazamos y te deseamos un extraordinario fin de semana. Igualmente, gracias, buenos días. Fuerte abrazo, es Carlos Rajo.